Y como anunciábamos más temprano, estamos recibiendo con mucho gusto a Allen Bottrill, que lo dije mal todas las veces, Allen Bottrill, igual estarás acostumbrado, sí, ¿no? Estoy acostumbrado. Psicólogo especializado en consumo de adolescentes. Vamos a especializarnos en esta nota, enfocarnos en alcohol, marihuana y bebidas energizantes. Y de esto último queríamos hablar, capaz que empezamos por ahí. ¿Por qué es importante hablar de bebidas energizantes cuando estamos hablando de consumo en adolescentes? Bien, en realidad sí, cualquiera de esas drogas son problemáticas en edades tempranas, sobre todo en un adolescente que está en pleno desarrollo. Ahora después podemos ver un poquito, sin atomizar al público, pero con el tema del desarrollo, sobre todo cerebral, que es muy importante. Pero lo que viene mostrando las últimas encuestas, porque la bebida energizante era una sustancia que no se había encuestado hasta hace 2 encuestas, lo que se viene viendo es un aumento exponencial, o sea, pasa a ser la segunda droga más consumida después del alcohol entre los adolescentes entre 13 y 17 años. Es una droga que empieza a consumirse a edades muy tempranas, la más temprana, 12 con algo, lo cual ahí ya tenemos un elemento porque no deja de ser una puerta de entrada. Y eso implica que, bueno, después que rompo determinado parámetro, de repente puedo seguir consumiendo. Después el problema que implica la droga en sí misma, que bueno, cantidad de cafeína, cantidad de azúcar, que cada vez hay más estudios que hablan de que tiene el doble de azúcar de lo que deberíamos consumir en un día. Entonces, una lata. Una lata, claro, una lata tiene el doble de azúcar de la que deberíamos consumir. Cantidad de cafeína que en Uruguay está bastante regulada, pero hay una lucha muy fuerte del mercado por intentar aumentar la cantidad de cafeína, que es como una taza de café. Yo cuando trabajo con los chicos le digo que capaz que eso no es lo más problemático, sino lo problemático es la necesidad de una sustancia para poder funcionar. Además de que me camufla mi estado. Además de que es la segunda droga porque está mezclada muchas veces con la primera droga, que es el alcohol. O sea, tiene que ver con el consumo exponencial que hay de alcohol. Porque se dan juntas. Claro. Entonces, lo primero es que hay chicos que de repente están cansados y se toman una lata o 2 de energizante. En mi caso, que trabajé muchos años acompañando grupos de viaje, era un clásico levantarte en Bariloche y me tomo un energizante para poder funcionar. Lo primero es que te camufla tu estado, porque pensás que estás mejor de lo que estás y el cansancio no sos consciente de ese cansancio, esquiando, por ejemplo, alto riesgo, manejando un monopatín o lo que sea. Después es que en Uruguay, como cambió el tipo de consumo de alcohol, que ahora después lo vemos, hace que los chicos, si no tienen un problema, una situación problemática en la noche, se empiezan a dormir porque es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué vieron? Que metiendo energizantes podían despertar a esos chicos, lo cual es de alto riesgo porque lleva a un mayor consumo. Además de que estás dando una información cruzada a tu cerebro, a tu ritmo cardíaco. Es como, yo le digo, es como ir en un auto y tomarte un energizante, acelerar, tomarte alcohol, clavar el freno. Pero el tema es que el auto sos vos, es tu cuerpo, tu corazón, o sea, aumenta el ritmo cardíaco, el ETS, bueno, lo mismo a nivel cerebral. Y ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué los chiquilines cada vez a más temprana edad? Porque las cifras hablan de que antes de los 13, en el 2001 era 15 años y hoy por hoy, en 2014 estamos hablando de 13. Sí, 12 con 9, 13 años. 12 con 9 ahora. A ver, porque de repente tenés fiestas que dicen, bueno, no pongo alcohol, pero pongo energizantes. O chicos que te dicen, bueno, yo no voy a tomar alcohol, pero tomo un energizante. A ver, a mí lo que me parece que tiene que estar marcado desde dentro de la sociedad del consumo, de esta cuestión de necesito una sustancia para poder estar y funcionar. Que para mí eso es lo más problemático y lo que trabajo más con los chicos, porque es la cuestión de necesito un lubricante X para yo sentir que puedo funcionar o que me puedo sentir cómodo frente a otros. Y bueno, entonces bueno, eso de meter una sustancia externa y no alimentar la propia sustancia que tiene que ver con, no sé, poder... A ver, en la adolescencia es el momento para practicar habilidades sociales, para resolver conflictos. Si yo requiero una sustancia externa, ya estoy en un problema. Entonces, bueno, es como decir, bueno, no está prohibida más, es la única de las drogas que mencionamos que no está prohibida para menores de 18 años. Entonces es de libre acceso. Entonces no estoy infringiendo la ley, pero el problema que hay que trabajar con ellos es ¿por qué necesito de un estimulante? Porque es un estimulante, la cafeína me despierta, me pone en alerta para poder yo funcionar normalmente. Un lubricante social, decían en alguna de las publicaciones, sí, ¿no? Esto de que te permite funcionar de una... Pero, ¿qué te cuentan ellos en los talleres? Vos tenés la posibilidad de trabajar con ellos y también con los padres.
empezamos con ellos primero. ¿Qué es lo que te dicen? Bueno. Decíamos en la presentación que la adolescencia, los papás tendemos a pensar que ellos son lo mismo que fuimos nosotros cuando teníamos esa edad. Sí. Y parece que la cosa ha cambiado. Sí, y Tania, decís dos cosas bien importantes. Una es, esto el lubricante social lo traigo, en el del alcohol hablamos de eso sobre todo. Yo siempre les cuento brevemente las fiestas, las lentas de mi época, y se ríen, les muestro fotos porque me quedaron algunas. Y le digo, bueno, en mi caso, por ejemplo, con mi tamaño, con, no sé, con determinadas características grupales, no era el que primero me decían que sí. Entonces muchas veces me decían, estoy cansada, voy al baño, nunca volvía. O sea, y yo siempre jorobo, mi autoestima hacía así, pero es el momento que tenés que aprender eso. Entonces yo aprendí que, de repente, a nivel físico no era mi fuerte, pero el habla la podía desarrollar. Y le digo, es lo que uso para trabajar, es una habilidad que uso hasta profesionalmente. Entonces, si vos apagás, anestesiás con un energizante, con un alcohol, no estás teniendo ese periodo que es clave en la adolescencia para entrenar estas habilidades sociales. Y lo otro que tú decías es que tenemos que tener cuidado los adultos en pensar, bueno, y los varones somos peores, capaz que una cultura un poco machista en eso, no, siempre se tomó y bueno, y algunas nos mandamos. El tema es que cambió el tipo de sustancia. Cuando hablo de alcohol, estamos hablando de bebidas destiladas. Nosotros generalmente empezamos por bebidas fermentadas, no empezamos a edades tan tempranas, 13 años la edad de inicio del alcohol, bebidas de 40% promedio, alcohol, estoy hablando tequila, ron, vodka, gin, hasta el propio Fernet que hoy hablaban, son bebidas de 40 promedio contra bebidas de 5, 8% según si era cerveza o vino. La velocidad con que se toma, la cantidad y otro gran cambio que mujeres y varones toman por igual, y es más, en las últimas encuestas muestran que las mujeres están tomando antes y más que los varones. ¿Y qué sucede a la interna de los hogares? Porque hay una visión desde la paternidad, la maternidad bastante extendida, que es que mejor que tome en casa. Pero hay algunas detecciones que son peligrosas, por ejemplo, de que el consumo empieza allí y que, por ejemplo, también el consumo de cosas tan insólitas como un remedio también, una medicación para cualquiera de estos estímulos o para tranquilizarse. Y bueno, la cuarta droga más consumida son los tranquilizantes, si bien en proporciones menor, pero no deja de ser alarmante porque el 60% dice que la obtiene en su propia casa. Eso es lo primero, lo modélico. Nosotros decimos en la adolescencia, no solo es lo que digo, sino lo que hago también. Y en este tipo de sustancias es muy importante. Si yo tengo, y acá vienen los modelos de diversión y de ocio y tiempo libre, de vuelta, un tema social. Si como adulto para divertirme necesito que haya alcohol, vamos a hacer una reunión con amigos. Y si yo veo que a mi papá, que está desesperado porque no hay una cerveza y se va a aburrir, es un modelo que le estoy mostrando a mi hijo. Entonces ahí hay un tema de lo modélico. Y obviamente también, como decíamos hoy, a ver, si se empieza a edades más temprano, una cosa que me quedó atrás, perdón que vuelvo para atrás y ahora vuelvo con lo de los padres, en esto del consumo de mujeres y varones, la metabolización del alcohol en la mujer y en el hombre es muy distinta. La mujer metaboliza casi a la mitad de velocidad. O sea, una mujer y un varón que están tomando igual, la mujer está tomando casi el doble. Porque la enzima que rompe el alcohol en el hígado, la mujer tiene menos que el hombre. Eso es un dato bastante importante y que hay que trabajar con los chicos. Y a nivel del hogar yo digo, a ver, presencia, firmeza y calidez, básicamente. No necesitamos ser expertos en drogas. Todas las encuestas lo que muestran es, está bueno tener información como adultos porque cambió los parámetros y tengo que saber cuáles son los nuevos escenarios de mi hijo. Pero si yo no tengo calidez, cercanía, no soy bueno supervisando, la supervisión pasa a ser clave. Ahora yo te decía en esto del desarrollo cerebral, estamos hablando de adolescentes que estos son estudios no de hace tanto tiempo. El lóbulo frontal, que es el que me dice a mí, que sería el freno de mi auto, el adolescente tiene un cerebro impulsivo con acelerador, ¿no? La parte que tiene que ver con el freno, con medir las consecuencias de lo que voy a hacer, con anticiparme, con organizarme, en las mujeres se termina de desarrollar aproximadamente a los 21 años y en los varones a los 23. Por eso ahí somos un poquito más inmaduros todavía. Entonces, si ese cerebro que aún no está en desarrollo, no hay un adulto que me esté supervisando y que me diga, clásico en mi hija, papá, este fin de semana tengo 2 cumpleaños, quiero ir a jugar al handball y tengo que ir a visitar a la abuela. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ah, no sé.
Bueno, tiene que haber un adulto supervisando, pero también para las salidas. Es la tercera vez que salgo. ¿Con quién vas? ¿Conoces a los compañeros de quienes van? ¿Es hasta qué hora? ¿Va a haber adultos o no va a haber adultos? Y esto que estoy diciendo en la encuesta aparece claramente. Aquellos adolescentes que tienen un involucramiento de los padres toman hasta 3 veces menos. No quiere decir que no tomen, pero toman hasta 3 veces menos y lo mismo con la marihuana y lo mismo con todas las sustancias. Y hablabas también, tuvimos una conversación previa por teléfono que agradezco porque fue insumo para esta entrevista, de esto de estar en la casa, el hogar, cuando los adolescentes se asientan en sus hogares también, el que está, el anfitrión, reduce notablemente sus niveles de... Ahí va, y sí, eso, que hablaba con la presencia, primero la presencia cotidiana, ¿no? La presencia que tiene que ver con no la presencia física, sino la presencia emocional, porque a veces estamos físicamente y estamos en la misma que ellos, sí, con un celular y no estamos emocionalmente disponibles. Lo otro que ya sabemos, lo que tenemos hijos adolescentes, que no funciona como un hijo más chico que le digo cómo te fue en tu día y te cuenta todo. Aparece el mutismo, aparece el encierro en su cuarto, es parte de su crecimiento. Entonces uno tiene que estar disponible como adulto porque ellos te largan información y siempre digo, hay que escuchar más de lo que uno dice en la adolescencia, porque a uno le viene la ansiedad porque tiene la experiencia y dice, no, pero esto es así, pero ellos quieren, a ver, el adolescente quiere pasar por sus propias experiencias, uno tiene que monitorear. Entonces, bueno, sí, la supervisión en cuanto a dónde vas, con quién vas y poner límites, que es algo que como adultos nos sigue costando muchísimo, parece que estuviera cargado de algo negativo y no hay algo más importante. A ver, yo siempre digo que no hay nada más violento para un adolescente que no tener con quién confrontar. Aquel adolescente que no tiene con quién confrontar, lo ves, yo que estoy todo el día en talleres o trabajo en educación, es aquel adolescente que te está pulseando todo el tiempo porque necesita que alguien le diga, hasta acá llego. Y lo mismo con los consumos. Los chicos en los talleres, ellos mismos se dan cuenta que están descontrolados, te piden ayuda. ¿Y cómo vemos esas señales? Más allá del taller, ¿dónde se ven esas señales? Y bueno, yo lo veo como psicólogo permanentemente con chicos que dicen, quiero que me diga por lo menos que sí o que no, pero los adolescentes quieren que le demos como adultos la opinión, y esa opinión no es transferible en esto de que también los modelos de crianza son importantes. En esto de que ahora está de moda, yo soy muy amigo de mi hijo, o soy muy amiga de mi hijo. Nosotros decimos, a ver, si sos amiga estás dejándolo huérfano, porque amigo va a tener otros y mejores. O sea, papá o mamá o quien cumpla ese rol va a ser uno o dos. O sea, y no me puedo correr de ese rol. Está bueno. Vos hablás y nos quedan 2 minutos de conversación, pero vos hablás de presencia fuerte, de asumir ese rol de paternidad, maternidad. Pero también has hablado en tus libros, en tus talleres, de esto que genera cuando generamos, de esto que sucede cuando generamos espacios alternativos a los del consumo, ¿no? Que recién hablábamos de los celulares, ¿no? Si no querés que esté todo el día en el celular o en la computadora, bueno, hay que dar alternativas. ¿Qué sucede con esas alternativas? ¿Qué pasa con los jóvenes cuando se les dan otros territorios? Bien, ahí es importante. Primero que, bueno, el ocio. Había un viejo conocido nuestro que hablaba del negocio, de la negación del ocio, como un negocio. Con la guía del ocio, los que somos más viejos nos vamos a acordar. El ocio no tendría que estar guiado, el ocio tendría que ser algo instituido y que lo necesitamos como seres humanos. El tiempo libre ni que hablar. Y el tiempo creativo también, o sea, generarle... No hay nada más saludable y más preventivo y más que los cuide más a un adolescente que llenarlos de experiencias, llenarlos en el buen sentido, de dotarlo de buenas experiencias saludables, alternativas, que no tienen que ser complejas. Salir a caminar, hacer un picnic, ver una película juntos, tampoco implican grandes gastos. O sea, cosas muy sencillas, por más que haga una caminata de 40 minutos y yo diga, mi hijo no me habló en toda la caminata, es una experiencia que le va a quedar para el resto de la vida, porque es una experiencia, hay muchos autores que hablan de volver a lo esencial, a la contemplación, a cosas que hemos perdido, o sea, porque en este mundo de sobredosis material, obviamente se ha perdido la esencia. En mi caso, que veraneo en Cabo Polonio, lo tengo clarísimo. O sea, cuanto menos tenemos, más disfrutamos. Y me he llevado hijos de mis amigos y adolescentes, y es impresionante que disfrutan de nada, de la naturaleza, de conversar, de la oscuridad y de prender una vela. Y para mí eso lo teníamos que, en mi caso que trabajo en campamentos y demás, lo tengo clarísimo, nutrirlos de experiencias alternativas. Con eso nos quedamos, Allen.
Muchísimas gracias por esta preciosa charla, por los aprendizajes y estamos abiertos para seguir aprendiendo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor, vamos a seguir conversando de esto sin duda. Ahora los invitamos a una breve pausa y volvemos enseguida porque queda mucha más Ciudad Viva para compartir.